Saludos, mi gente, era Pablo Centeno y estamos en el podcast Detrás de la Idea, un nuevo formato para resaltar a esas personas, ¿verdad?, que son emprendedores o tienen un proyecto creativo. Junto a mi amigo y hermano Luis Cruz. ¿Dónde estás? Saludos, gente, yo soy Luis Cruz, mejor conocido como el mundo virtual y el mundo del gaming como Really. Aquí vamos a estar trayendo varias personas, ya sean comerciantes, ya sean artistas e influencers, para dar la oportunidad que se expongan y mayormente vamos a estar trayendo sus ideas principales, ya sea su negocio o cualquier cosa que ellos tengan en su agenda, para traerla aquí en el podcast. Gracias a Luis Cruz, ¿verdad?, por también la invitación de crear este proyecto juntos. Y a todas las personas, ¿verdad?, que mayormente área central, queremos, ¿verdad?, resaltar esas personas que tienen su negocio o que están emprendiendo o que tienen estos proyectos que son ideas creativas, que también queremos como que vengan, cuenten sus proyectos, cómo se iniciaron. También cuando cuenten su historia, den tips o consejos a esas personas que también están comenzando sus proyectos, ¿verdad? Que a veces no todo el mundo tiene como que ese amigo, ese familiar que te ayude a desarrollar ese proyecto. Sí, porque muchas personas siempre ven, como quien dice, el producto final. Ujú. Pero muchos de ellos no saben lo que ocurre durante el transcurso de la planificación, cuando comienzan desde cero, desde la simple idea, básicamente, o sea, qué cosas se pueden imaginar en ocasiones para crear un producto que no sea más de lo mismo Ujú. o aprovechar esas cosas, ya sea restaurantes y cosas así, que obviamente hay mucha demanda para eso. Sí, en diferentes métodos, desde contar la historia, desde que nos expliquen, ¿verdad?, cómo ha sido ese mercado digital y también la parte de lo que son la contabilidad y la finanza, que es muy importante y eso es parte de lo que traigo, ¿verdad?, a base también de mi libro y otros talleres que ofrezco de emprendimiento y más o menos eso, que nos cuenten más o menos ese desarrollo y también instruyen a esas personas que están comenzando con esas ideas o conceptos o recursos, ¿verdad? Que a veces pensamos que tenemos que hacerlo todo, pero no. Hay un montón de personas que son proveedores en diferentes áreas que puede ayudarlos en diferentes etapas, ¿verdad?, de su proyecto o negocio. Sí, incluso, como mencionas, cuando tú tienes la idea, básicamente no eres el único que está haciendo esta creación del proceso. Sí, tiene muchas personas que te ayudan behind the scenes, básicamente, que muchas personas no saben o no tienen conocimiento de esto. So, esto es cuestión de darle exposición a todo el mundo, a tanto el de la idea con personas cercanas que tuvieron que ver con la idea también, básicamente. Ahí también, ¿verdad?, también que está Luis Cruz, que es un experto más en mercadeo de esta parte digital, que él también puede contar sus procesos e ideas para ayudarlas a ustedes. Y yo pedí la más parte de administración, contabilidad, ¿verdad?, finanzas y fotografía y video, que también nos desarrollamos en esa área. Y más adelante, ¿verdad?, vamos a explicarle poco a poco cómo ha surgido, ¿verdad?, la historia de cada uno. Vamos a comenzar con Luis Cruz para que entonces lo conozcan un poco más a fondo, porque ya muchas personas los conocen en la parte que es de gaming, pero ya él tiene este estudio que también tiene otros proyectos para este lugar. Entonces, antes de comenzar, ¿verdad?, que nos explique cómo surgió esto de los podcasts, cómo tú empezaste en esta parte de marketing digital, porque eso viene del de gaming de años atrás. ¿Por qué este amor por el gaming y de hacer eventos y hasta hacer el podcast? So, básicamente, todo comenzó con un amigo mío que se llama Osvaldo Ortiz. Él tenía gran idea de crear un podcast. Eso fueron hace más de 10 años atrás, en verdad. Yo tenía ideas ahí. Pero básicamente él creó el concepto de los Amanecidos Radio Web Show. Un programa de Recuerdo de eso, hace tiempito. sí, es un programa de radio que básicamente, por hacer una comparación, lo que hoy en día Molusco, ese tipo de conceptos, traíamos diferentes temas para dar ese toque de comedia. Yo era más behind the scenes, era el productor básicamente, me encargaba de las cámaras, ese momento dado era más audio que cámara, pero básicamente me enfocaba más en la parte técnica, yo odiaba hablar, no me gustaba hablar. So, con este proyecto se montó en el barco en ese momento dado Leo Orlando, se montó también en el barco una persona que le dicen Hierros, conocido en calle como Hierro, y entonces durante el transcurso del momento del tiempo se han metido diferentes personas, Eric Bonilla, Ricardo, ¿verdad? Muchas personas han pasado por ahí. Carlos, que también ahora mismo está en la parte del gaming con nosotros. Pero llegó un momento dado que entonces decidimos enfocarnos más en la parte de gaming como tal, por la razón de que ese momento dado los Amateur Radio Web Show se mudó para allá a Metro y se nos hacía un poco complicado llegar hacia allá. So, en ese momento dado, decidimos crear nuestro propio proyecto, más de gaming, que es M4G, hecho para gamers. Eso consiste de Carlos Ortiz, de Steven, mejor conocido como Punisher y Apex, y conmigo. Entonces nos hemos estado enfocando en la parte de dar información a las personas que se orienten
y todo en base a videojuegos. So, con esa idea en mente, decidí crear este estudio que se llama Level Up Podcast Studio. Primordialmente comenzó para que sea para nosotros, básicamente, para nosotros crear nuestro propio podcast aquí en este estudio, pero ya que tenemos algo bastante bien montado, decidí de crear un estudio de grabación para la cual diferentes personas puedan aprovechar el mismo espacio que nosotros utilizamos para que creen su propio producto. Y en este caso, si les interesan venir aquí, grabar un pequeño podcast, yo voy a estar produciéndole, me enfoco yo en las cámaras, en el audio, y ustedes solamente se enfocan en el contenido. La verdad que muchas felicidades porque tú creciendo poco a poco desde aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando juntos, amaneció, me recuerdo. Y este proceso que tú de ir montando tus proyectos, pues yo también hago eventos de gaming, que yo he venido para acá, ¿verdad? Con mi familia y él ha ido muy bien, muy familiar, tranquilo. Y sé que muchas personas lo disfrutan y lo agradecen acá en el centro de la isla. Entonces, ahora con este proyecto, que no solamente es para ustedes el podcast, ¿verdad? De videojuegos, sino también para rentarlo. Explícame más o menos qué ¿verdad? Servicio ofrece referente a esa parte. Pues nosotros, en este caso yo, brindo el servicio de alquilar el estudio, básicamente. Por hora y media, te puedo brindar el espacio para que puedas grabar dentro del estudio. Puedo usar todas las herramientas que tengo aquí disponibles. Básicamente, este estudio de podcast. Tengo una esquina que básicamente puede grabar unas grabaciones de audio más profesionales. Básicamente, por decirlo así, son un micrófono condensador que normalmente se usa para personas que cantan y eso, pero en este caso lo puedo usar para grabar anuncios, promociones, qué sé yo, mariachi y cosas así. Eso de hoy en día que están felicitando por las mañanas así a las personas que cumplen años y eso. Hay personas que quieran hacer un podcast o solamente grabar un voiceover para promoción, ¿verdad? Que también se puede hacer, ¿sabes? También, si quiere grabar el contenido específicamente en formato de YouTube, también se puede hacer aquí porque en verdad no hay límite. Cualquier cosa que te puedas imaginar de grabarlo en un espacio así como este, lo puedes hacer. En este propósito de podcast, puede también, qué sé yo, sincronizar para hacer un live en Facebook, YouTube. También puedes recibir llamadas vía telefónica o videollamadas. So, también contamos con servicios de editaje. Puedo hacerte videos de TikTok. Y cada servicio pues tiene sus diferentes precios. Sí que te contacten, ¿verdad? Para más información y que también está accesible y dónde está localizado, ¿verdad? Para personas que quieren, ¿verdad? Contratarte en Sí, ese aspecto. básicamente el estudio está ahora mismo en Calle, un espacio personal, pero la idea es poco a poco que siga creciendo y más personas sepan que es algo que puede existir aquí en Calle y entonces llevarlo a un lugar que pueda alquilar un espacio dedicado para eso, que sea más para el público en general, básicamente, ¿sabes? Para Sí, cualquier más persona, accesible. Hay más personas accesible. que tienen unidad de un podcast y no saben cómo grabarse, no tengo el equipo, ¿verdad? Que salen costosos. Pelicruya tiene ya todo esto montado, que te puede ¿verdad? Facilitar ese proceso de grabación y edición. Que Sí, créeme, y edición también, y hay una también etapa te muy cocheo grande. básicamente porque mientras tú estás grabando podcast, quizás no tienes experiencia completa de cómo es que funciona todo esto, pero yo te doy apoyo, te cocheo, te enseño cómo puedes mejorar ciertas cosas para que siga creciendo el podcast tú también de ustedes mismos. Eh, Siempre yo dejo a la persona que traigan su manera de hacer su libreto, obviamente, su de esto, pero esa ayuda adicional que yo pueda brindarte, si la desea, pues también te la doy para que siga creciendo. Claro que sí. Entonces, Luis, ¿cómo todas estas experiencias influyen en este nuevo podcast detrás de la idea? Pues sí, poco a poco, todos por los podcasts que hemos hecho, básicamente me ha dado experiencia en, pues, mejorar y perfeccionar diferentes cosas dentro de lo que viene siendo la parte de grabación, la parte de escribir los libretos y, pues, diferentes ideas que están ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo tenemos esto de traer ideas, que básicamente es una manera de dar exposición a diferentes talentos, a diferentes comercios que hay ahora mismo en Puerto Rico, básicamente. So, este espacio es para eso, para que todo el mundo tenga esa exposición en su comercio y eso. Ah, pues muy bien. Entonces, ¿dónde consiguen para más información? Para más información, puedes buscar la página de nosotros como leveluppodcaststudio.com o en cualquier red social como Level Up Podcast Studio. Entonces, ahora cuéntame un poquito sobre esa experiencia de crear los eventos de videojuegos. Porque antes era un negocio algo pequeñito, pero ya sé que hiciste en el estadio municipal aquí un evento muy grande. Sí, nosotros comenzamos en lo que fue Doña Tina, básicamente un pop restaurante, básicamente. Y cuando fuimos ahí a hacer eso por primera vez, vimos que
Básicamente nosotros hacemos tenemos en 4G Esports. Esports es torneo competitivo de videojuegos. So, cuando traímos eso por primera vez en Doña Dina, recibimos mucho más apoyo de personas de área metro que local, que aquí en Calle. So, cuando vimos eso, es como que, wow, esto está recibiendo mucho más personas de lo que esperábamos. Llegaron como 30 personas, yo creo, y creo que como 20 de ellos, 15 de ellos era de área metro, en verdad. Y entonces seguimos haciéndolo mes tras mes, lo más que pudiéramos. Y cuando se acercó octubre, quisimos integrar lo que viene siendo pues, Halloween, indirectamente traer algo de cosplay, disfraz y eso, para mezclarlo con lo que viene siendo los videojuegos, pero en este caso no se pudo hacer porque había un huracán que estaba ayer de camino, Ok. se tuvo que suspender. Luego le hice un Nintendo que lo mudamos para noviembre literalmente, con el mismo concepto, que era Orange Game Fest. Pasó otra vaguada fuerte, que se canceló todo, en verdad, un desastre. Esto fue en conjunto con la Isa de Lunarte también, que estábamos tratando de planificar este proyecto. Y entonces llegó un momento dado que estábamos en stand-by porque pues nunca se pudo hacer nada porque se canceló. Y se nos acerca el alcalde y me dice, mira, ¿cuándo vamos a hacer tu proyecto de videojuego y eso? Que me gusta la idea. Yo, bueno, es que en verdad, donde queríamos hacerlo, que era un lugar aire libre, se iba a ser bien difícil de hacerlo. Entonces yo tenía algún lugar pendiente en mente, pero no sé no sé si se puede hacer. Y yo le tiré ahí, mira, y él está ahí Pedro Montañez, ¿se puede? Y él, ven conmigo, hablamos. So, desde ese entonces ya hemos hecho por lo menos 3 eventos ahí, en la cual han ido mucha gente de otros pueblos. Y además de torneos competitivos de videojuegos, de Smash, Tekken, Street Fighter, también hay cosplay envuelto. La Isa de Lunarte también tiene una sesión, en un área que entonces ella enseña a pintar en Canvas a diferentes personas interesadas. Y también integramos también lo que viene siendo las cartas TCG, que son Pokémon y Yu-Gi-Oh! En verdad es algo que poco a poco se ha seguido evolucionando. Lo último que hicimos fue que apareció también alguien del Puerto Rico Game Development Association, que básicamente estaba dando una charla de cómo tú puedes desarrollar videojuegos y en dónde puedes aprender el desarrollo de videojuegos. También fue en un momento dado Neisha Mendoza, que ella fue Miss Calle, también estuvo dando una charla, básicamente de lo que viene siendo la parte de cine y actuación, porque ella tiene mucha experiencia en eso. Son verdad, la idea, por decirlo así, es crear un concepto de Comic Con, pero más enfocado en gaming como tal. Y también para toda la familia, que yo vine, ¿verdad? Con mi familia y se pasó muy bien. Pues vino mi sobrina, pintó con Arteluna, ¿verdad? Que se llama ella. Lunarte, Liza También Lunarte. estaba la parte de videojuegos, la parte de cartas. Había también personas que tenían sus booths. De coffee shop había uno, galletas, entre otras cositas. Así que a la parte de afuera también había food truck. O sea que es un ambiente muy bonito, familiar. Así que si ya Luis Cruz lo rehace otra vez, así que venga, que es una bonita experiencia. Así muy. So, ahora para cambiar el papel un poquito, como básicamente el podcast detrás de la idea es de los dos, de obviamente Pablo Centeno y conmigo. Vamos a estar entrevistando también a Pablo. So, Pablo es una persona que siempre estaba envuelta con lo que viene siendo contabilidad, fotografía y video. So, como un contable decide como que meterse al mundo de lo que viene siendo fotografía y video. Bueno, si te acuerdas, cuando estábamos, ¿te acuerdas? Trabajábamos juntos en Ralph. Saluda a Carlos José. Pues nosotros estamos en administración de empresas, aquí en UPR de Calle. Estoy acá casi unos 5 años y medio. Entonces él me dice, mira Pablo, hay un evento que es para presentar tu plan de negocio y si ganas, creo que te dan un incentivo, o un dinerito. Pues yo, pues está bien, pues yo creé mi formato, que era una revista digital. Pero que nada, nunca gané, pero se quedó ese proyecto ahí. Entonces cuando ya hago la maestría en ese proyecto, pues la desarrollo mejor. Y luego que me gradúo, pues reúno con unos pelados, amistades de comerío y la hacemos realidad. Se llamó para ese tiempo Central All Star. Entonces, pues, yo era supuestamente era la parte administrativa, pero como a veces hacía falta personas que fueran a editar fotos o a grabarlo, a editar, pues tuve que aprender en YouTube, que ese fue como que el mejor amigo. Y ahí fue como que me fui poco a poco desarrollando. A veces cuando las personas no podían acompañarme, ¿verdad? Para yo realizar la entrevista, tenía que hacerla yo. O sea, que tenía que ser que haga entrevista, más grabar, más editar. Y así fue ese proceso. Pero que la revista terminó hasta el 2017 cuando vino María. Entonces, pues, ahí se quedó todo, pero ya tiene un montón de equipo ya. Pues, con otros colegas comencé a hacer otras cositas en términos de producción de fotografía y video, pero no fue bien hasta el 2019 que me quedo sin empleo y empecé a montar mi negocio, ¿verdad? Con cuál era que lunes a viernes contabilidad y fines de semana fotografía y video. Entonces ahí, pues, se concentra más en darle más forma a esta parte de la fotografía y video y complementarla, ¿verdad? Con la parte de la contabilidad para poder crear, ¿verdad? Un negocio sustentable. Entonces, pues, de esa combinación de ambas es que surge, pues, ¿verdad? Estos libros que son de emprendimiento
para hablarte solamente de la parte de motivación, parte de contabilidad y finanzas y también la parte de creación de contenido por fotografía y video. ¿Verdad? Se hizo algo más completo. Y el libro como tal, ¿por qué decides hacer tu propio libro, básicamente, ahí? Pues mira, lo del libro, yo no era mucho de escribir, pero cuando comencé a leer, me di cuenta que muchas personas, referente a los libros de emprendimiento, solamente era la parte de mercado digital. Y casi nadie hablaba, o nadie hablaba, lo que era parte de la contabilidad y finanzas. Yo decía, mira, pues, yo puedo hacer un libro, eso es fácil. No es así, no es tan fácil, mi gente. Me acuerdo la primera vez que me senté a escribir, escribí como una página y me quedé en blanco porque no fluyó la musa. Y me di cuenta, fíjate, te cogerlo con calma, es un proceso, hice un bosquejo y fui poco a poco llenando. Entonces hice un primer libro que decía, mira, pues vender uno que otro libro, ¿verdad? Para que las personas se informen y creen su negocio o su proyecto de vida. Pero pues me preguntan, mira, Pablo, tú me vas al taller y yo me quedé como que, yo soy tímido, yo no era para el taller, yo solamente era la parte de hacer el libro y ya. Pues ahí, pues, comencé a hacer los proyectos, ¿verdad? Sí, el proyecto para entonces dar presentaciones presenciales, pero vino la pandemia y lo cambiamos a hacerlo digitalmente. Entonces, cuando hago todo el material, el PowerPoint, me doy cuenta que dice término nivel intermedio. Pues casi vi un libro ahí, ¿verdad? Pues hicimos diferentes temas entre administración, finanzas y mercado digital. Pues lo que hice fue vaciar esos PowerPoint en un Word y entonces ahí pues añadí otras cositas en términos también de la historia de un emprendedor y creamos un segundo libro que era más para dar talleres en ese aspecto. Y así surge. La parte fue poco a poco, también uno aprendiendo a escribir. También tuve que hacer algunos escritos para hacer videos para lo que fue la revista también anteriormente de Central Hostal y también para mi compañía nueva, pero en términos informativos o de motivación de emprendimiento. Y entonces, en la parte de los podcasts también estás haciendo por allá. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Yo creo que llevo más o menos como 2 o 3 años, porque sí hacía entrevistas, pero que normalmente eran grabadas. Por ejemplo, iban de un comerciante o un emprendedor o un atleta, y era que contesta estas preguntas de oraciones completas. Es como más o menos también hace, con un clip más o menos como que sea la persona trabajando, la persona haciendo ejercicio, y de ahí montas un video, ¿verdad? Con la persona hablando frente a la cámara, ¿verdad? Que se escucha a la persona hablando con imágenes. Pero ya esta parte igual, y desarrollando lo que es un podcast más de entrevistas referente a la parte de emprendimiento, pues 2 o 3 años, creo que fue también de la pandemia, que comenzaba mediante Zoom. Tú también creo que estás igual que por Zoom haciendo podcast. Usaba algo parecido que era StreamYard. Ah, sí, también está esa aplicación. Pues entonces, pues desde ahí, pues más o menos, pues comenzamos ya en mi oficina, apartamento, pues coger un espacio para hacer podcast, ir más dirigido a que las personas cuenten esa historia y también como que den tips o consejos a esas personas que quieren emprender. Porque a veces pensamos que todo el mundo sabe, pero no realmente. Si tú quieres tener la idea o saber, por ejemplo, hacer ese producto o ese servicio, pero quizás no sabes mercadearte o quizás no sabes la parte de la contabilidad o finanzas, que son muchos aspectos del negocio y la idea es como que ir, ¿verdad? Explicando a esas personas qué deben hacer para que lleven bien ese proyecto de vida o negocio. Sí, básicamente ahí como que mezcla el libro con lo que diciendo en la entrevista, porque Claro. indirectamente en el libro como tal, pues estaba mostrando cómo es que tú puedes emprender básicamente con tu negocio. Y por medio de la entrevista, pues está ahí tú abundando a una persona, hablando un poquito más a fondo, dando preguntas más enfocadas como que en la, ¿cómo se dice? En cada comercio que es en diferente. cada comercio, exacto, como que son preguntas que no es como que de la historia de la persona, es básicamente su experiencia dentro del negocio, ¿verdad que sí? Sí, sí. No me equivoco. Sí, en mente la persona lo que hace, ¿verdad? Siempre cuentas un poco su historia de cómo él empezó, cómo suele esa idea y después cómo fue dando estructura a ese negocio. Que mismo estamos hablando de ti, que tú tienes aquí un montón de equipos. Pues imagino que tú fuiste poco a poco buscando información por YouTube, hablando con personas que ya tienen sus podcasts, para ir tú comprando equipos y también la experiencia, la práctica, ir practicando poco a poco para ir desarrollando ese producto que fuera bueno, ¿verdad? En términos de calidad, que te gustara. Que todo es un proceso y pues eso es como que la persona cuente su historia. Ok, ahora preséntame algunos tips o consejos para esas personas que están emprendiendo, tienen un proyecto, ayudarlos, ¿verdad? A que se le haga más fácil. Pero estaba mencionando porque no todo el mundo tiene alguien que se siente con ellos o tiene dinero para pagar un contador, un abogado, que también es otra que también uno quiere ver, como ayudar a esas personas que no tienen muchos recursos. Tú eres como yo, mano. Si no me funciona algo, busco la manera de adaptarme a diferentes cosas, situaciones. Y lo importante es no quitarse, en verdad. Claro. Como dice el podcast, detrás de la idea. Nosotros tenemos muchas ideas y siempre hacemos todo lo posible para tratar de que sea posible que se logre, ¿verdad? Hay ocasiones que uno no es lo que espera del proyecto, pero uno aprende más por sus fracasos que por sus logros, básicamente. Sí, si no funciona, pues tranquilo, quizás no era para ti. Quizás tenías que, igual,
ser humilde, educarte, buscar una persona que sepa más que tú en esa área para desarrollar el proyecto, que no es nada malo. Y quizás no vale la pena ese proyecto de cita que tenías en mente, ¿verdad? Que también hay diferentes aspectos que la vida te va llevando al camino correcto. Porque uno siempre ve el proyecto final. O sea, uno no ve el fracaso que uno tiene Claro. tratando de que esa idea se convierta en realidad. Mira, Chente ahora mismo, básicamente ese es uno de los mejores ejemplos que puedo dar, porque yo llevo viendo a Chente Girash hace más de 10 años, incluso cuando teníamos el programa de Amaneció Radio West Show, él fue al podcast de nosotros a grabar. So, la gente vino a conocerlo como hace 5 años o menos, cuando ya explotó, cuando ya hacía stand-up comedy y eso, pero nadie veía lo que él hizo para llegar a donde está hoy en día. So, en verdad hay muchas historias que son parecidas y similares a lo que estamos haciendo nosotros y el podcast que estamos tratando de traer. No sé si quería algo más, que quiera abundar de tu proyecto y cosas así. No, que creo que eso es todo. Como dije, traer esa esencia más de la parte más en términos de administración y organización, para cuando, ¿verdad?, traemos a esas personas que cuentan su historia, como que también nos abunden un poco más en ese tema. Y ya pues Luis Cruz también es parte esencial de este proyecto y va a hablar más la parte más de mercadeo o la parte más de creación de contenido que es tan necesaria en estos días para mercadear tu producto o servicio. Y nada, en términos de nosotros, pues igual, siempre nos pueden buscar en las redes sociales para más información sobre los servicios de Luis Cruz o este servidor. Así se llama, Detrás de la Idea. Lo pueden conseguir así en Facebook, en Instagram o en YouTube. ¿Quieres abundar algo más, Luis Cruz? Sí, en verdad, en este podcast lo que estamos buscando es un espacio seguro para diferentes personas que quieran venir aquí, exponerse, a hablar de sus ideas. No tan solo tiene que ser comerciante, influencer, artista. Cualquier persona que tenga una idea que sea impactante, básicamente, pues vamos a estar trayéndola aquí para darle esa exposición. No sé, una persona que se inventa algún tipo de producto que revolucione la industria o algo así, es una idea, ¿me entiendes? So, en verdad, este podcast se va a seguir desarrollando poco a poco. Y también para la creación de contenido, esa persona quiere crear contenido para su mercado digital y también que alguien le entreviste, pues en confianza, nos pueden contactar para entonces facilitarle esa parte de la creación de contenido y su mercadeo. So, nada, yo creo que con eso terminamos. Yo soy Luis Cruz. Me puedes conseguir más redes sociales como Yo Soy Really. Y a Pablo, ¿cómo te podemos seguir las redes? Como CC2PR, ¿verdad? Para mi información de contabilidad, fotografía y video. Gracias. Nos vemos en el próximo video.